cristianos amados por el Señor. Apocalipsis 3:9 dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Los judíos creían que ellos eran el único pueblo del mundo que se iba a salvar, y que ellos eran los únicos a los cuales el Señor había elegido para entrar al reino de los cielos. Bíblicamente podemos ver, sin embargo, que Dios ha extendido su plan de salvación a todos los hombres, como es su propósito desde el principio, y no exclusivamente a un pueblo. El hecho de que Dios eligiera al pueblo hebreo no significa que era el único pueblo que debía ser salvo, o el único pueblo que era objeto de la misericordia de Dios y de su gran amor. En verdad, ningún pueblo merece nada, ni siquiera Israel, puesto que todos los hombres de todas las razas somos pecadores, y eso nos destituye de la gracia divina, como dice Romanos 3:23. La salvación no es un merecimiento, no es un derecho personal, ni de una raza ni de un pueblo, sino que es una prerrogativa exclusiva de Dios. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios para los pecadores, pecadores a quienes Él ama, según Efesios 2:8 y 9. Cuando Dios elige a Israel, lo elige para que sea la luz de las naciones, según Isaías 49:6. Quiere decir que Dios quería un pueblo que lo anunciara y que lo presentara ante el mundo polidemonista, como dice John Bray en su libro La historia de Israel. Sí, porque polidemonistas y no politeístas es lo que son los pueblos paganos sin la creencia en el verdadero y único Dios. Los judíos habían negado a su Mesías, siendo esto algo verdaderamente triste, pues en el Antiguo Testamento vemos que Dios en verdad los había elegido en la persona de Abraham. Pero este llamado estaba condicionado a la obediencia, estaba condicionado a la fe en Dios, el cual los había protegido a través de las edades y los había hecho una nación grande. Una vez que ellos perdieron ese sentido y esa visión de fidelidad a Dios, perdieron también su ciudadanía celestial. Este protagonismo y esta ciudadanía celestial es traspasada entonces a la iglesia de Jesucristo. Así que los judíos, históricamente conocidos como el pueblo de Dios, han sido desechados por el Señor por negarse a creer en Jesucristo. Claro, eso no significa que Dios haya descartado absolutamente a la nación de Israel. No. Pues el apóstol Pablo en su tesis de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos concluye que todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Ahora, el apóstol Pablo aclara que no se es israelita por nacer en Israel, sino que son israelitas aquellos que lo son según la promesa hecha a Abraham de que habría de nacer una simiente. ¿Y la simiente de Abraham quién es? La simiente de Abraham es Cristo. Entonces, son israelitas verdaderos los que creen en Jesucristo, como dice la Escritura, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, nos dice Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29. Y en el libro de Apocalipsis entonces vemos que un gran remanente del pueblo hebreo se salvará en el final de los tiempos.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Hay en este versículo una promesa tremenda para estos hermanos, en el versículo de Apocalipsis que estamos tratando. Pero a la vez hay una reprimenda para los judíos que se habían constituido en enemigos de la cruz de Cristo en la ciudad de Filadelfia. El Señor dice a los de la iglesia de Filadelfia entonces que aquellos que pretenden robarles la bendición en la tierra, un día serán humillados delante de ellos. Las personas que hoy se burlan de los cristianos en el mundo diciendo que no es verdad que Cristo vendrá otra vez, bueno, pues un día tendrán que humillarse delante del Señor y en presencia de la iglesia. Esta era la gran convicción a la que había llegado el apóstol Pablo cuando escribe: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 6 al 10. Vamos a ver lo que el Señor hace con sus cristianos amados. En primer lugar, el Señor defiende a los cristianos amados por Él. La Biblia nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Ciertamente Dios ama a todos, pero ama de manera especial a los que son suyos. Primera de Juan 4:16. Una de las cosas que Dios hace con los que Él ama es que los defiende de sus enemigos. Y el enemigo principal de los cristianos es Satanás. Aunque existen también otros enemigos que ponen tropiezo a los hijos de Dios. En este caso, muchos de los judíos se habían constituido desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en enemigos de la fe. Razón por la cual en el libro de Apocalipsis el Señor los denomina como sinagoga de Satanás, lamentablemente. Y este concepto del Señor acerca de los judíos que lo adversan no es nuevo, pues durante su ministerio terrenal el Señor los enfrentó duramente. En cierta ocasión el Señor se refirió a ellos como personas hipócritas que ponen cargas sobre los demás que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Así lo dijo el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. El juicio de Jesús contra los falsos judíos no se limitaba simplemente a las expresiones fuertes contra ellos, sino que Él llegó incluso a desenmascararlos públicamente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Aunque los cristianos han sufrido persecuciones, cárceles y horribles muertes, esto no significa que hayan estado desprotegidos por el Señor, sino que esto es para que exista evidencia de la maldad que hay en el mundo y una justificación de toda la ira de Dios que será desatada en el gran día del juicio final, que definitivamente habrá de ocurrir. Cuando los cristianos entonces han tenido que sufrir por la causa de Cristo,
No les ha faltado el auxilio y el socorro del Señor en medio de la prueba para darles el valor que necesitan para enfrentar el martirio si es necesario. Dice la Escritura, dice el Señor: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, versículos 11 y 12. Y esto nos habla de que el Señor no es ajeno a lo que nos pasa, sino que está pendiente de nosotros cualquiera que sea nuestra circunstancia. Debemos recordar que todo lo que ocurre a un verdadero cristiano le ocurre para su propio bien, aun aquellas cosas desagradables, según Romanos, capítulo 8, versículo 28. En segundo lugar, el Señor humillará a los enemigos de los cristianos amados por Él. Las escenas que encontramos en el libro de Apocalipsis, en donde toda persona humana o angelical tendrá que postrarse ante Cristo. Sabemos por lo que nos dice la Biblia que este acto de postración ante el Señor no lo harán los enemigos de buena gana, sino que será un acto de extrema humillación y de extremo sojuzgamiento, en donde estarán concentradas todas las ascuas de fuego provocadas por la arrogancia, por la maldad y por el desprecio hacia los hijos de Dios, que han ocurrido desde el principio de los tiempos. Pero antes que esa humillación universal ocurra, nos dice la palabra de Dios que muchos del pueblo de Israel que despreciaban a los gentiles se convertirán y tendrán que aceptar que sean precisamente las gentes a las que ellos despreciaban y a los que consideraban como nada, los que les prediquen el Evangelio de Jesucristo y les den lecciones de discipulado cristiano, y a través de los cuales ellos crean en el Mesías verdadero, al que por tantos siglos han desconocido y despreciado. El Señor dice que los judíos que adversaban a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, un día se van a dar cuenta que estaban equivocados al rechazar a Cristo y su Evangelio. Y al mismo tiempo tendrán que aceptar que los cristianos gentiles, con los que ellos se sentían tan molestos y a los que consideraban indignos de pertenecer al pueblo de Dios, son los verdaderos israelitas, porque forman parte de la iglesia de Cristo. Es bueno aclarar que el hecho de que estos judíos se postren ante los cristianos no significa que adoran a los cristianos, sino que adoran al verdadero Dios que está entre los cristianos. Así lo explica Pablo en 1 Corintios 14, versículos 24 y 25, cuando nos dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esa postración ante los pies de los creyentes es en reconocimiento de que Dios está entre los cristianos y que Jesucristo, a quien ellos sirven, es el verdadero Dios. Ese es el sentido que tiene el gesto al que el Señor hace alusión. Los judíos que crean se unirán a los gentiles que ya han creído y reconocerán que Dios ha amado a los gentiles de la misma forma que los ha amado a ellos.
Finalmente, el Señor honrará a los cristianos amados por Él. Siempre hemos dicho que no servimos al Señor de balde, sino que recibiremos su reconocimiento y nuestros enemigos lo verán. Las recompensas del Señor no solamente incluyen los grandes beneficios eternos que recibirán los cristianos, sino que también incluyen la satisfacción de recibir su admiración delante de aquellos que los atribulaban en la tierra. Los cristianos serán reivindicados por el Señor. El mensaje que los cristianos han predicado a lo largo de los siglos respecto del Evangelio siempre ha sido respaldado por el Señor. Pero al final, Dios mostrará a sus enemigos el gran valor que tiene el mensaje que los cristianos predican. El Señor mostrará de qué manera todo lo que los creyentes han predicado se va a cumplir cabalmente. Y esto es algo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo y ocurrirá, entre otras cosas, para asombro de los que se han vivido mofando del Evangelio y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La escena que encontramos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 10 nos habla del anhelo de los creyentes que han dado sus vidas por el Señor en este mundo. El clamor de las almas aquí, pidiendo vindicación al Señor, es algo extremadamente significativo. Fíjese cómo dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí termina la cita. Y este es el clamor que resuena desde los tiempos más antiguos en que Abel sufrió la muerte de manos de su hermano, y que Dios destaca como la voz de la sangre de Abel, cómo esa voz clamaba a él desde la tierra. Génesis 4:10. Ese es el clamor de la sangre de los justos que se ha derramado. Un clamor y una vindicación que el Señor respalda, como nos dice la Escritura. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23. 34 y 35. Dios te bendiga.